Gambetta, compañero del Club Nacional de Fútbol. Estoy llegando ya al fin del camino. He recorrido muchos años y he tenido el privilegio de haber asistido a lo que es prácticamente el 70% de la historia del fútbol mundial. Porque el primer partido de fútbol que vi en el Estadio Centenario fue en el año 1947. Un partido nacional River Plate argentino. River Plate argentino que tenía la famosa delantera de Muñoz Moreno, Pedernera, aunque ese día ya Pedernera no estaba y jugó Di Stéfano, La Bruna y Lustó. Era por la Copa del Atlántico. Copa que tuvo una singularidad muy especial porque jugaban equipos de Brasil, de Argentina y de Uruguay, pero se sumaban los puntos entre los dos equipos representativos de cada uno de los países, sumaban los puntos Boca y River, sumaban los puntos Nacional y Peñarol, sumaban los puntos Corinthians y Palmeiras, y el campeón era el equipo que tuviera más puntos precisamente del país que sumara más puntos. Nacional igualó con Boca en el puntaje, pero nuestro tradicional rival obtuvo un punto más que River, y esa gran Copa del Atlántico corona las vitrinas nacional. Son pocos los recuerdos que puedo tener de ese partido, pero sí recuerdo perfectamente que ese partido que Nacional ganó 5-4, el tercer gol, faltando 2 minutos para terminar el primer tiempo, fue un tiro de penal y el ejecutante se llamaba Juber Gambetta. Figura que ya a esa altura tenía una dimensión en el fútbol uruguayo inconmensurable, había sido varias veces campeón nacional, había sido campeón sudamericano con la selección uruguaya y era un jugador que reunía las características más increíbles, porque hay quienes piensan que en el fútbol los jugadores se pueden caracterizar por una gran clase, una gran calidad, una gran técnica, y por otro lado están aquellos que hacen el gran esfuerzo físico, que tienen una garra muy especial, y que eso no es posible combinar en un solo jugador. Pues bien, quienes puedan pensar de esta manera es porque no vieron jugar a Juber Gambetta. Porque Juber Gambetta conjugaba precisamente las dos principales características de un jugador de fútbol que lo puede hacer grande. No solamente era el coraje, el despliegue físico, el deseo de no perder, la rebeldía constante, sino que también era un jugador de un manejo de pelota excepcional. Dribleaba, salía jugando. Lo dijo Roque Gastón Máspoli en el final de Maracaná, en el medio de aquella muchedumbre. Gambetta agarraba la pelota, disputaba el encuentro con Chico y después salía jugando e impulsaba a los demás jugadores del combinado a seguir adelante en busca del triunfo. Y es un caso muy característico, muy especialísimo la forma que Gambetta llegó a Nacional, porque quizás la mayoría de ustedes no lo saben, pero Gambetta primero se probó en Peñarol. Jugaban campeonato de barrio y lo llevaron a nuestro tradicional rival, y cuando llegó le dijeron que si no había traído zapatos, porque si bien daban los equipos, los jugadores que se iban a practicar en aquella época tenían que llevar sus zapatos. No traje, entonces no vas a poder practicar, pibe. ¿Cómo no voy a poder practicar? Practico igual. ¿Y qué vas a hacer? Juego descalzo. Y Gambetta jugó descalzo. Y llamó la atención su juego, y entonces lo convocaron para una práctica más, e inclusive le pidieron que llevara fotografías y obtuvieron los datos, pero no se concretaba el fichaje de nuestro tradicional rival, y él preguntó por qué, y le dijeron: pibe, vos jugás muy bien, estás en la lista de reserva, pero se le da prioridad a los jugadores que vienen recomendados por algún dirigente. Tenés que conseguir, o si no tenés que esperar. Entonces, rebelde como era, ¿qué hizo Juber Gambetta?
se vino a practicar a Nacional. Y entonces Nacional enseguida se interesaron y fueron a ficharlos a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero se dio la circunstancia que como en Peñarol también tenía los mismos datos, sabiendo que aquel jugador que intuían que tenía grandes condiciones, en ese momento podía ser fichado por Nacional, ellos también procedieron al fichaje. Y así se dio la circunstancia de que un jugador que no había jugado prácticamente, no solamente en el profesionalismo, sino en ninguna división de inferiores, era diputado por los dos grandes. Los dos sostuvieron su derecho a fichar al jugador y se inició un pleito en la Asociación Uruguaya de Fútbol y finalmente el tribunal arbitral falló a favor de Nacional. ¿Pero por qué falló a favor de Nacional? Porque llegado el momento citaron a ese joven y le preguntaron en definitiva, ya que tenía el fichaje por los dos, en cuál quería jugar. Y Gambetta eligió Nacional. Y ganó Gambetta, pero mucho más ganó Nacional. Y lo más curioso es que tal como he dicho, prácticamente empezó a jugar ya en el primero. Aquel primero de Nacional que empezaba a deslumbrar con Aníbal Paz, con Romero, con Arrascaeta, con Galvalici, los hermanos Pini y la famosa delantera Castro Sioca, Tilio García, Porta y Zapirán, se encontró con un jugador que era un adelantado en el fútbol, porque no solamente era un marcador de punta, era un jugador, hoy que están tanto de moda esos marcadores de punta que se dirigen hacia adelante y que son atacantes. Gambetta fue un pionero en ellos, estudiosos del fútbol así lo señalan, como era el profesor de León, que decía, Gambetta era un jugador que invitaba a ganar. Invitaba a ganar porque no era solamente defender, sino que era enseguida atacar. Y tenía una personalidad tan increíble que cada vez que había un puesto vacante de algún jugador de importancia, Gambetta dejaba su lugar e iba a ocupar precisamente ese otro puesto. Y así fue como jugó prácticamente casi todos los puestos del fútbol, aunque lo más característico de él, en su comienzo fue jugar de lo que en aquel momento se denominaba un K izquierdo. Luz, Galvalici y Gambetta era la línea media de Nacional. Pero cuando se dio la circunstancia de la decadencia de Luis y Nacional compra a Cajiga, entonces pasó al sector derecho y era Gambetta, Rodolfo Pini y Cajiga, la línea media del club. Pero era un jugador de tal temperamento y de tan sentido de lo que era el juego, que un buen día empezó a jugar de lo que se llamaba en aquel entonces central izquierdo. ¿Y sabe por qué Gambetta jugó de central izquierdo? Y si sería importante la trascendencia que tenía este jugador, que a él se le ocurrían ideas, y los técnicos, en una época que quizás la conversación entre jugadores tuvieron mucha importancia y los técnicos no gravitaban tanto, pero Gambetta empezó a jugar de central izquierdo, porque en el fútbol argentino había un excepcional jugador que se llamaba José Manuel Moreno. Para muchos, el más extraordinario jugador del fútbol argentino, hasta que llegó el momento de Maradona y después de Messi. Pero hasta la época de la aparición de Maradona, la unanimidad de los críticos del fútbol argentino señalaron a Moreno como el mejor jugador de la historia. Y Gambetta eligió jugar de lo que en aquel momento era el lateral izquierdo para contener y no dejar armar a Moreno. Obsérvese, hoy que estamos hablando de las tácticas y todo el desarrollo que ha tenido el estudio del fútbol mundial, la importancia que tenían los jugadores que tenían en este sentido, de comprender el juego, no solamente la forma que había que jugarlo, sino que también en la forma que había que armar una estrategia para contrarrestar al rival. Y así fue como Gambetta empezó a jugar también de central izquierdo y haciendo goles. El último triunfo que tuvo Uruguay en Buenos Aires, en el año 1948, que recién se vuelve a obtener un triunfo de la misma dimensión en muchos años después, cuando el campeonato sudamericano en 1987, con aquel gol de Antonio Alzamendi que muchos de ustedes podrán recordar, el último triunfo anterior en la cancha de Huracán, por la Copa
Juan Domingo Perón, entre Uruguay y Argentina, y esa extraordinaria delantera que tenía Argentina, jugó una delantera de Uruguay donde una cosa curiosa, porque el equipo lo elegía el círculo deportivo, el círculo de cronistas deportivos, elegía los equipos y seleccionaban dos por cuadro. Y los dos seleccionados de Nacional fueron Gambetta y Orlandi, y jugaron Peñarol de Peñarol Máspoli y Lorenzo Pino, y de Rampla fueron Ubire, Durán y Puentes, y entonces la delantera fue con Puentes, Techera, Medina, Gambetta y Orlandi. Y Uruguay gana 2-0 con goles de Puentes y Gambetta, y Perón tiene que entregar la copa a la selección uruguaya. ¿Y saben una cosa? Eso es uno de los motivos fundamentales que muchas veces se señaló por el cual Argentina no fue al Mundial de 1950. Ese triunfo de Uruguay en la cancha de Uruguay de Huracán tuvo tanta importancia que Argentina, que en aquel momento parecía imbatible, volvió a tenerle un poco el resquemor de lo que podía hacer en un enfrentamiento con Uruguay. Y eran tiempos de grandes rivalidades por los regímenes políticos que estaban en el Río de la Plata, porque siempre la política tuvo influencia en el fútbol, que determinó precisamente ese triunfo de Uruguay, la obsesión de Perón por no querer perder, tal como lo hizo inclusive con el básquetbol, por no querer perder con Uruguay. Y fue ese partido en esa cancha, y donde muchos individualizan a Gambetta como el mejor jugador de la cancha, donde se creó esa situación. Mientras tanto, Gambetta seguía cosechando títulos en Nacional en forma consecutiva, fue ganador en la época del quinquenio, pero también está los triunfos del 46, 47 y el 48 se interrumpió por la huelga de jugadores, pero en ese clásico 1948, el único que se disputó por el campeonato uruguayo, hubo otro por el campeonato competencia, Nacional gana 2-0 con 10 hombres, porque a los 9 minutos fue expulsado nada menos que Walter Gómez, que era la estrella emergente de Nacional, y Nacional tuvo que jugar ese clásico con 10 hombres y lo gana 2-0 con goles de Luis Ernesto Castro y, cuando no, el gol infaltable de Atilio García. Y saben que faltaban 4 minutos y cobran un penal a favor de Nacional. Y ese penal que iba a cobrar Nacional y que iba a significar el tercer gol, los jugadores de Peñarol protestaron porque se dijo, diciendo que no había sido penal, y hubo una protesta muy grande. Y Gambetta tomó la pelota y en forma ostensible se colocó en una posición y tiró el penal afuera. ¿Cómo? Tirando el penal afuera, Gambetta. Y cuando le preguntaron fue, ya que protestaron que el penal no había sido, y ya que le íbamos ganando 2-0 con 10 hombres, no quise hacer el tercer gol, y se los avisé a mi compañero que lo iba a hacer, porque Nacional no admite discusión cuando tiene un triunfo clásico. Iban a querer desmerecer con un penal, a distraer la atención de lo que fue una verdadera hazaña que hoy hizo Nacional, que de los 9 minutos ganó este partido. Esa era la característica de Gambetta. Era un jugador especialísimo en todo sentido. Pero qué importante es, si teníamos la doble condición del jugador del gran despliegue físico, del jugador de la calidad técnica que podía jugar en cualquier puesto, y uníamos otra vez el intuitivo que sabía lo que había que hacer dentro de la cancha de un campo de juego, basta comprender todo esto para darnos cuenta que era un jugador muy completo. Las circunstancias determinaron que en ese mismo 1948, en aquella época, el fútbol, el profesionalismo era muy distinto a lo que es hoy, y los partidos que se jugaban eran bastante menos, no existía la gran continuidad, y cuando terminaban los campeonatos se prolongaba el periodo, salvo que hubieran copas internacionales, se prolongaba el periodo de descanso de los jugadores. Y Gambetta un buen día recibe en su casa a Santa María, que lo invita para ir a jugar un partido de barrio, porque era cosa curiosa. Los cuadros rivales de barrio
Muchas veces jugaban con los grandes jugadores que estaban jugando en primera división. Y como no había una paga tan excepcional en el fútbol uruguayo de aquel entonces, no se le permitía prácticamente que los jugadores en sus ratos libres, si quisieran ir a jugar a otros lados, lo hicieran. Y Gambetta, yendo a jugar un partido de barrio, se lesiona. Tiene una lesión de mucha entidad. Lesión que se dudó si podía volver a jugar al fútbol. Tan es así que en el año 49 prácticamente Gambetta no juega en Nacional. Y ahí se improvisa a Santa María como marcador derecho, porque Santa María, siendo zaguero, se improvisa como marcador derecho. Pero venía el campeonato del mundo. Y muchos pensaron que Gambetta no iba a estar. Y Gambetta hizo un esfuerzo inconmensurable. Consultó a mucha gente. Y uno de los consejos que le daban, aparte de tener que mantener muchas veces la pierna en agua y salmuera, caminar por la costa y dar con la pierna en el agua y caminar lo más posible, haciendo esfuerzo con el agua, contrarrestando precisamente a los efectos de que el esfuerzo físico fuera mejor y apoyando en la arena su pierna. Y Gambetta iba a la isla de Flores, en Malvinas, a la isla frente a Malvin, y para poder darle en redondo y no tener que ir volver, era cerca de la isla esa que está frente a la playa Malvin, donde Gambetta recorría. Y llega el momento de hacer la selección para el Mundial de 1950. Fue un caos aquello. Practicaron en Uruguay no menos de 50 jugadores. Se trajo de director técnico en aquel momento a Enrique Fernández, gloria de Nacional, y que había salido campeón como director técnico con Barcelona, antes lo había sido con Nacional. Se trae para hacer la selección, pero Peñarol quería a Américo Hirst, y entonces hubo un boicot prácticamente de Peñarol a Enrique Fernández, y Enrique Fernández deja la selección y es contratado por Nacional. Y Gambetta empieza a practicar, y de tal forma empieza su recuperación, que ya cuando antes del Campeonato del Mundo se juega la Copa Río Branco, ya Gambetta está en el plantel. Y el primer partido en Pacambú, la Copa Río Branco, Uruguay gana 4-3, iba perdiendo 3-1 el primer tiempo, y en el segundo tiempo Gambetta se puso el equipo y se empezó para entrar en el segundo tiempo. Prácticamente se puso él. Uruguay había ido con el preparador físico, era Romeo Vázquez, porque todavía no había acuerdo con técnico. Estábamos jugando la Copa Río Branco y no había todavía un técnico de seleccionado en Uruguay, aunque ya en ese momento se suponía que iba a ser Juan López. Y bueno, y Uruguay juega 3 partidos con Brasil, y por eso la final del 50 no fue una casualidad, porque esos partidos ganó Uruguay 4-3, después perdió 3-2, y el definitivo, muy cuestionado, fue precisamente la cancha Fluminense en Río, un 1-0. Los brasileños sabían lo que era jugar contra Uruguay, y por eso la final de 1950, todo el mundo creía que Brasil iba a golear, menos los 11 jugadores brasileños, que sabían perfectamente contra quiénes se iban a enfrentar. Y desde luego que una de las referencias que tenían los jugadores brasileños a través de Copa Río Branco y a través de Copa Sudamericana era Juber Gambetta, el significado que tenía Gambetta. Y Gambetta no jugó los 2 primeros partidos del Mundial, pero después las circunstancias determinaron que tuviera que jugar. Y si ustedes leen el partido con Suecia, que Uruguay iba perdiendo y termina ganando 3-2, lo tengo bien presente, lean la crónica del diario El País, que era Dionisio Alejandro Vera, Davi, en aquel momento un famoso cronista, hoy olvidado por el tiempo, como tantas cosas que van ocurriendo, porque no hay nada más cruel que el tiempo. Hay un recuadro en ese partido con Suecia que era Gambetta. Le atribuyen el espíritu y la garra y el deseo de ganar de Gambetta, el que empujó el equipo para poder lograr ese triunfo contra Suecia. Y después viene la final de Maracaná, donde el significado de Gambetta fue tan grande
que el propio Obdulio Varela, cuando se le pregunta sobre cómo fueron la actuación de los jugadores en aquella final, con ese sentido que tenía Obdulio de mistificar las cosas, dijo: hubo 4 fenómenos: Matías González, Gambetta, Giga y Julio Pérez. Hubo 4 que cumplimos: Máspoli, Tejera, Rodríguez Andrades y yo. El Pepe Schiaffino mostró a rastro su calidad e hizo el gol y desmitificó totalmente a Morán, diciendo: y Morán era Morán. Pero distingue entre los 4 fenómenos de aquella tarde a Juve Gambetta. Y por otro lado, cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol en sus 100 años hace un raconto de la historia del fútbol uruguayo, donde tiene no más de 20, 25 fotografías de los grandes jugadores a lo largo de la historia del fútbol uruguayo, infaltable está la foto de Juve Gambetta. Y en esa misma edición, Máspoli dice: era imposible perder con jugadores como Gambetta. Frase que la repitió nada menos que Norberto Méndez, que fue un extraordinario jugador del fútbol argentino, quien estuvo 5 meses en Nacional, fue recibido por Gambetta, prácticamente fue el compañero de Méndez en el periodo que estuvo en Nacional, y en determinado momento, lo cuentan Méndez, esto lo recojo de lo que fue en un momento en la revista El Gráfico, sobre las memorias de Tucho Méndez, y dice que Gambetta lo llevaba a todos lados, lo recibía, le brindaba todas las atenciones, pero en un momento le dijo: eso sí, una cosa, Tucho, si mañana nos llegamos a enfrentar, tú con la camiseta argentina y yo con la camiseta uruguaya, yo si te puedo comer en la cancha te como. Y Méndez termina diciendo: ¿cómo no iban a ser campeones del mundo jugadores como Gambetta? Y yo, para terminar, quiero hacer una reflexión de algo que seguramente quienes no vieron a Gambetta, las generaciones posteriores, en algún momento pueden observar, dentro de las pocas imágenes que aún nos queda de aquella final de Maracaná, dentro de las pocas imágenes que quedan es cuando el pitazo final llega a la pelota. ¿Y quién se dirige a agarrar la pelota? Es Gambetta, que observa como Rieder dirige el centro de la cancha, se dio cuenta y se tiró sobre la pelota y la agarró. Y yo digo: qué mejor destino de una pelota de la gloria que caer en las manos de Juve Gambetta. Muchas gracias.